importante es que mientras más pequeñito es el número, como el caso del 1 negro, más oscuro va a ser el color. Mientras más claro es el número, mientras más alto, perdón, es el número, más claro va a ser el color. Así vemos, por ejemplo, esto en tono base lo puedes encontrar tanto en un cabello natural como en un cabello teñido. Entonces, es lo que determina qué tan claro, qué tan oscuro es. Va a la nomenclatura del 1 al 10, ¿ok? Es decir, comenzamos por el negro, moreno o castaño, castaño oscuro, castaño medio o castaño, castaño claro, rubio oscuro, rubio medio o rubio, rubio claro, rubio muy claro o rubio platinado o extra, extra claro, ¿ok? Eso sería el primer número para identificar. Esto es importante, repito, para saber qué tan claro, qué tan oscuro es el cabello. Y después de la coma o del punto vienen los reflejos. En este caso vemos aquí dos reflejos que sería coma 30. Los reflejos indican el matiz que va a iluminar o ese color extra que ilumina a la altura de tono. ¿Ok? Esto quiere decir que le va a dar como ese destello, por así decirlo, ¿no? Extra de color. Y estos colores van del ceniza, azulado o violáceo, que es el 2, el dorado, el cobrizo, el caoba, el rojo, o sin reflejo, como es el caso del 0, ¿no? Como en el caso de que tenemos en las Arctic. En las Arctic tenemos tonos con reflejo neutro, digamos, o sin reflejo, y bien también tenemos el reflejo dorado, el punto 3, que en este caso sería un amarillo. Pero bueno, pues esto fue justamente concebido por, digamos, la naturaleza del producto de las Arctic, para quién va dirigido y bueno, pues para también resolver un tema de cobertura de canas, que sabemos que los reflejos dorados son excelentes tonos para cubrir las canas, ¿no? Entonces es así como se lee esta nomenclatura. Y es muy importante también aquí en el caso de la elección del tono, ¿no? Listo. Vamos ahora a ver, como les decía, que nuestro sistema de numeración de color, pues se va leyendo de esta manera, ¿no? Aquí veremos que un 8 corresponde a un rubio claro y intenso, intenso, porque quiere decir que hay doble cero. Esto nos indica que este color, este número, nos va también a cubrir las canas, ¿no? Y va a hacer que se vea un color muy natural, que esa es otra de las particularidades que tenemos con nuestros tonos y nuestra coloración de las Arctic. Después tenemos, por ejemplo, este es un tono, por ejemplo, sería un rubio, que sería el 7, y luego vienes dos reflejos, que tendrías cobrizo y dorado. Después, bueno, pues son otros tonos que cuando se duplica, por ejemplo, el número principal en el reflejo, se profundiza el color y un color, por ejemplo, que le llaman mucho, hoy está en tendencia, que es un chocolate caoba o chocolate borgoña, que sería un 5,35, correspondería a un castaño claro, dorado caoba. Entonces, bueno, pues es como les digo, para entender el sistema de numeración a nivel universal. Y bueno, pues con nosotros en las Arctic, nuestros 9 tonos que tenemos, que vendrían siendo básicamente los fundamentales o los profundos, y en el tema del dorado, ¿no? Ahora, importante, las técnicas de coloración para el cabello son muchísimas, y esto pues obviamente lo vemos en las peluquerías, en los salones de belleza. Tenemos técnicas de coloración que se clasifican por los tipos de coloración que hoy existen en el área profesional, pero también en el supermercado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el tema de la decoloración, que cuando tú hablas de decoloración, aquí algo súper importante es hablar de que vas a aclarar, si te das cuenta, y donde dice aclarado, hasta 5 tonos o un poco más en función del producto que estés usando, de la marca. Aquí, por ejemplo, hablando de decoloración, ustedes que son expertos en el cabello, bueno, pues sabemos que a lo que vas a aclarar
va a ser al pigmento natural. Pero aquí, importante, cuando hablas de decolorante, lo que haces es eliminar parcial o totalmente al pigmento natural. Entonces, hablando de una coloración, ya sea de oxidación, tono sobre tono, bueno, estas dos categorías aclaran al pigmento. En una decoloración lo eliminan, ya sea parcial o total. Por eso es que vemos que el cabello toma un color más claro en función del volumen de oxidante con el cual tú lo mezcles y el tiempo de proceso que tú lo dejes, ¿no? Entonces, esto solamente, este tipo de efectos, bueno, pues se requieren en un salón y con un kit específico, ¿no? Pero bueno, pues sabemos que también a veces lo hacemos en casa, ¿no? En coloración de oxidación, esto, bueno, puede ser en casa o en salón, y aquí hay marcas comerciales que se venden en el súper, o obviamente también marcas que son hoy específicas y que tienen todo este concepto, como lo es las Arctic, ¿no? Concepto vegano y concepto pues más natural, sobre todo por el resultado a nivel de la coloración. Y bueno, pero también tenemos los productos profesionales que venden en los salones de belleza, en el cual, bueno, se mezcla siempre un agente oxidante, en este caso es el peróxido de hidrógeno o el oxidante, y el alcalino, que en este caso, bueno, en su mayoría vas a encontrar amoníaco, ¿no? Ahorita hablaremos específicamente de las Arctic, que no hay amoníaco. La durabilidad pues es permanente y te va a aclarar de 2 a 3 tonos con una cobertura, por ejemplo, en cana, una cobertura al 100% de los cabellos blancos. Una vez que aclares el cabello de una forma de oxidación, pues el pigmento se aclara y por lo tanto, pues un tinte no aclara otro tinte. Ahora tenemos una coloración tono sobre tono. Esta coloración es una coloración que lo que va a hacer es que tienes un agente oxidante, pero es muy bajo en cantidad de oxígeno liberado. Y un agente alcalino, pero también al actuar con un agente oxidante bajo, pues solamente digamos que ligeramente abre la cutícula del cabello para poder solamente aclarar a los pigmentos que se encuentran en la periferia de la corteza o córtex. Por eso la aclaración es muy ligera, puedes aclarar solamente en ocasiones un tono, máximo tono y medio, en función del tono natural, y en algunas ocasiones, también la potencia del oxidante, pues la durabilidad va a ser solamente de 8 semanas, que sería a veces hasta muchas, de 6 a 8 semanas, o hay muchos que lo manejan, por ejemplo, con durabilidad de shampoos, en donde tenemos hasta 20 shampoos, ¿no? Algunas marcas así lo manejan. Y bueno, pues esta sería un resultado, digamos, no permanente, sino semipermanente en función de también el tono que yo elija. Después tenemos una coloración temporal, que es una coloración que lo podemos hacer en casa nosotros mismos porque viene ya lista para usarse. Muchas veces viene, por ejemplo, en tipo mascarilla o en tipo shampoo, en donde esta coloración solamente actúa a la superficie de la cutícula, y entonces se va con el paso de los shampoos. Esta sí se va y no dura ni siquiera de manera semipermanente, ¿no? Dura a lo mejor 3, 4 o a veces hasta 10 shampoos. Y se ve algo súper sutil. Esto lo hacemos más que nada cuando queremos tomar estos tonos fantasías, como el rosa, el azul, el verde, lo hacemos con una coloración temporal o de fantasía. Coloración botánica, bueno, pues sabemos que esto es a base de plantas o como la ajena, y esto, la durabilidad, pues depende, porque fíjense que yo aquí diría 3 a 4 shampoos. Bueno, a veces más bien la coloración botánica, como el caso de la ajena en particular, es una coloración que impermeabiliza el cabello. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos teñir un cabello que tiene henna, no se recomienda con una coloración de oxidación. ¿Por qué? Porque no hay digamos que no se hincha la fibra capilar, y entonces no hay una aclaración y menos un depósito de color en el caso específico de la henna, ¿vale? Y bueno, pues sabemos que hay de diferentes colores, ¿ok? Bueno, esto sería hablando de la coloración. Ahora, ¿cómo funciona? Aquí vamos a ver que la coloración de oxidación
funciona de la siguiente manera. Bueno, como les decía hace un momento, hablando de una decoloración, el cabello cuando se aclara, pues hablando de colorante específicamente, podemos decir que se elimina parcial o totalmente el pigmento, ¿no? Cuando hablamos de una coloración de oxidación o por oxidación, como vemos en el segundo esquema, bueno, pues aquí vemos que la coloración de oxidación actúa en su totalidad en la corteza o córtex del cabello. Lo que hace es aclarar el pigmento natural y depositar en el interior de la corteza o córtex los nuevos pigmentos artificiales. Y este proceso lo hace de manera simultánea, es decir, durante el tiempo de proceso que tenemos que respetar dentro de, en este caso voy a hablar particularmente, bueno, de las Arctic, ¿no? 35 minutos tiempo de proceso. Después tenemos una coloración tono sobre tono, que te digo solamente, ¿te regresas tantito? Gracias. Solamente actúa a la periferia de los pigmentos, y una coloración directa que actúa solamente en la superficie de la cutícula. Muchas gracias. Ahora vamos a ver en la siguiente diapo cómo es que hablamos de una coloración de oxidación, es decir, cómo actúa en el cabello. En el primer esquema vemos el dibujo, vemos que tenemos un cabello, sus cutículas están cerradas o alisadas, y entonces sabemos que para que pueda entrar la coloración hasta el interior de la corteza o córtex, necesitamos de un agente alcalino. El agente alcalino en su mayoría de las coloraciones es el amoníaco. El amoníaco sabemos que es un gas que lo que hace es hinchar la fibra capilar, abrir las escamas, que es justa la ilustración número 2 que vemos ahí. Entonces lo que está haciendo es abrir las escamas del cabello. El amoníaco es como, digamos, la llave, y entonces lo que hace es, a su vez, fíjense, dato muy importante, a su vez pone en marcha a los precursores del color. Es como toda una cadenita que se va desencadenando, valga, a raíz de que el amoníaco entra y abre, ¿no? Abre las escamas, a su vez se libera el oxígeno, que sabemos que el oxígeno pues está dentro del peróxido de hidrógeno, ¿ok? Entonces se libera el oxígeno, y el oxígeno lo que hace es aclarar a los pigmentos naturales del cabello. A su vez se ponen en marcha los precursores del color, que se convierten en moléculas coloreadas con toda la información del color, y estas moléculas coloreadas lo que hacen es depositarse en el interior de la corteza o córtex para dar de nuevo el color nuevo al cabello. Y bueno, finalmente tenemos que siempre necesitamos de una acción ácida para poder apretar o cerrar las escamas del cabello, y así, bueno, tener como resultado un cabello con un nuevo color, pero también hablando de cosmeticidad, es decir, brillo y suavidad gracias a esta acción ácida, ¿no? En el caso de las Arctic, bueno, pues tenemos por ahí pasos muy importantes para poder hacer digamos, este cierre, ¿no? de cutículas. Bueno, ahora vamos a hablar del agente alcalino. Como les digo, entendiendo ya todo este proceso de cómo es la coloración de oxidación y cómo se lleva a cabo el paso a paso, por así decirlo, aunque sabemos que la coloración de oxidación, su proceso es simultáneo durante el tiempo de pose, ahora veamos que en el caso de las Arctic específicamente, como les digo, no hay amoníaco, ¿ok? El amoníaco es sustituido por este agente alcalino que se llama MEA, o monoetanolamina. Entonces, el amoníaco lo que hace es, digamos, abre las escamas. El MEA se usa mucho, por ejemplo, y se ha usado durante ya mucho tiempo. Creo que justo, si más no me equivoco, en los 90 surgió la coloración tono sobre tono, y ahí surgió el MEA. El MEA lo que sucede es que tiene menos profundidad y menos, digamos, el efecto de poder hinchar la fibra capilar. Pero hace no muchos años se descubrió que se podía potencializar con aceite.
y entonces cuando el aceite, cuando el MEA se mezcla con el aceite, se potencializa y hace esa función de hinchar la fibra capilar y poder abrir las escamas del cabello y poder también activar a toda la coloración. ¿Para qué? Para que justamente se pueda tener un cabello coloreado, pero más cosmético. Esa es, digamos, la diferencia entre no tener amoníaco, que es un agente alcalino mucho más agresivo, hasta así decirlo, en el cabello, que un MEA, que es un agente alcalino más noble, más sutil. Que otra cosa muy importante, a diferencia del amoníaco, es que el amoníaco, por ejemplo, huele, ¿no? Cuando tú abres el tubo de la coloración, percibes ese olor fuerte, y ese olor que a veces se queda con el paso de los días o el paso de los shampoos. Me acuerdo mucho que alguna vez me decían, ay, te acabas de teñir el cabello, ¿no? Yo ya tenía como 2 días que me lo había teñido, pero bueno, ese olor del amoníaco es el que pues a muchas de las consumidoras de coloración pues no les gusta y les desagrada, inclusive a muchos coloristas. Entonces, bueno, pues por eso tiene esa mala fama, y además de que pica mucho en el cuero cabelludo, y bueno, pues eso también a veces produce hasta pues sensibilidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, al reemplazarlo, el amoníaco en la coloración, la Sartic, al reemplazarlo por el MEA, la monotanolamina, lo que va a hacer es que, y como te digo, mezclándolo con el aceite, lo que sucede aquí es que se crea esta coloración, que es una coloración más cómoda. No hay olor, y no hay ese olor ni el día de la coloración. Al contrario, es un olor, al usar la Sartic, es un olor muy agradable. Es un alivio en el cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque se reduce el hormigueo y la picazón. El aroma es también, como te digo, es un aroma agradable gracias al paso 1, como que perdura, se queda, y entonces es un aroma justo como nuestra línea, es un aroma más a plantas, más, digamos, más natural, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues también es un mayor respeto a la fibra capilar y al cabello, ¿no? Tenemos coloración, una coloración permanente gracias a la utilización del MEA, de la monotanolamina, una coloración que tienes este resultado de durabilidad. Y bueno, pues tenemos que está diseñado para también limitar los riesgos de alergia. Se concentra en estos extractos botánicos, como por ejemplo la leche de arroz, el aceite. Sabemos que toda la línea La Sartic tiene aceites que nutren, ¿no? Y bueno, pues el color es una coloración muy sencilla de usar. Ahorita les explico cómo se usa. Y las promesas claves del producto son aclara hasta 2 tonos. Ahorita también les voy a explicar, perdón, cómo es esto de la aclaración y cómo elegir el tono, que creo que es algo que siempre tenemos que, guiar un poco a la clienta o a la paciente. Protege la fibra capilar gracias a lo que estamos hablando en cuestión de tecnología. Cubre perfectamente las canas, pero aquí hay un punto bien importante. La cobertura que tienes dentro de la Sartic es una cobertura de canas multidimensional al 100%. ¿A qué se refiere esto? Es como el resultado de una cobertura profunda con coloraciones, por ejemplo, del súper, sobre todo cuando tú vas y eliges un tono oscuro. Vas a encontrar que esta cobertura es una cobertura efecto, le llamamos en las peluquerías o en los salones, un efecto casco. ¿Qué quiere decir esto? Es un efecto que se ve que está, digamos, teñido en un solo lienzo, ¿no? Y que no se ve esa naturalidad que tiene el pelo por sí, la natural que tiene el cabello, que se va tomando en función de la reflexión de la luz diferentes tonos o matices. En un efecto casco se ve un pelo, digamos, teñido desde el crecimiento hasta la punta en un solo color, ¿no? En el caso de la Sartic, ese no va a ser el resultado. En el caso de la Sartic, el cabello se tiñe con diferentes reflejos, por así decirlo,
como es un color natural. Por eso es esta cobertura que le llamamos multidimensional. Es un reflejo o es un resultado de color que se va a ver como este cabello con esta naturalidad, ¿no? Es un cabello que va a brillar mucho, es un cabello muy brillante y también con mucha suavidad y con ese tacto también, digamos, ese tacto uniforme desde raíz a punta. Por eso es muy importante notar esa diferencia entre por qué usar las Sartic, ¿no? Y por qué muchas de las clientas hoy están muy contentas con nuestra coloración. Bueno, tenemos aquí que son 9 los tonos hoy en día que contamos en las Arctic, ¿no? Estos tonos van desde el 1, ¿no? El negro, porque pues todavía hay muchas clientas y pacientes que quieren este tono. Después tenemos el 4, el 5, si te das cuenta, son coma 00 que indican, acuérdate que hay ausencia de reflejo, es decir, aquí vamos a encontrar los tonos fundamentales o las bases puras, digámoslo así, pero con esa naturalidad, como les explico, gracias a la concepción de colores que tenemos presentes en las Arctic. Después tenemos un 6.0 o 6,0, un 6,30, aquí ya tenemos el reflejo presente del dorado, 7,30 es 7.30, 7.0, 7.00 y 9.00. ¿Ok? Recuerda, aquí voy a, un poquito antes, porfis, me voy a quedar aquí un poquito porque quiero que explicarles algo muy importante y es cómo elegir el tono. Entonces, ¿cómo elijo el tono? Aquí en la caja de las Arctic, voy a poner mi cámara, ahí me veo, okay. Hay mucho sol aquí a donde estoy, pero está bien. Miren, en la caja de las Arctic, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí presente, ¿qué cosa? Tenemos presente esto que sería el tono, por ejemplo, en el cual partimos. Digamos que aquí tenemos esta caja que nos dice que es un 7,30 o 7.30. Yo tengo, por ejemplo, este es el caso que vamos a tener presentes nosotros mucho en nuestras pacientes, ¿no? Vienen con un castaño. Ajá. Acuérdense que como habíamos dicho, la coloración aclara de 1 a 2 tonos, ¿ok? Pero esto depende mucho de la base natural en la cual partan. Si tú partes de una base natural castaña, pues te va a decir cuál es el resultado. Te va a aclarar 2 tonos, por lo tanto, a lo mejor obtendrías un tono no como se ve en la gama, ¿no? Porque tu color natural es más oscuro, sino un tono un poquito o medio tono un poco más oscuro, ¿sí? Por eso es importante que siempre, como les digo, podamos ubicar muy bien a la paciente, porque de repente ven este color y dicen, wow, yo lo quiero, y entonces no ven que su color natural, bueno, eso tampoco lo sabemos, ¿no? Su color natural es sumamente oscuro, a veces ni siquiera es un castaño claro, sino es un castaño oscuro. El castaño oscuro es más difícil de aclarar, por ejemplo, que un inclusive castaño. Entonces, si yo veo esta caja, que es un 7,30 o 7.30, y lo quiero usar, no le va a quedar así, le va a quedar más oscuro. ¿Por qué? Porque recuerda que aclara de 1 a 2 tonos en función de la base natural y también en función del diámetro del cabello, ¿ok? Entonces, bueno, pues en función de su tono natural, tú vas a ver el resultado para la elección, ¿ok? ¿Tienes alguna duda sobre esto? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Hay que aprovechar que tenemos a la experta en color para que nos pueda apoyar. Seguramente algo les han preguntado y de repente no sabemos qué podemos decir. Buenos Todo, días. buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Soy la doctora Gaby Romero. Mucho Hola. gusto. Buenos días, Gaby. Ay, buenos días. Bienvenida. Oye, yo tengo una pregunta, o sea, mientras más grueso también es la fibra capilar, más va a captar el pigmento o lo que acabas de mencionar en cuanto, depende también del grosor de la fibra capilar.
Sí, también depende mucho del grosor, del diámetro del cabello. En función de eso, también sobre todo hablando del proceso de cuando se hincha la fibra capilar, como les decía, entonces no va a poder a veces penetrar tanto el agente oxidante y por eso se reduce también el tema de la aclaración. Influyen ambas, ¿no? Color natural, mientras más oscuro es el cabello, nosotros dentro de la peluquería tenemos como una frase, mientras más oscuro es el cabello, más difícil es de aclarar. Para nosotros oscuro no es el negro, de hecho negro como tal, como color natural, en México existen muy pocos, pero sí hay mucho castaño oscuro que si tú ubicas, pues es como que ver un negro, pero no, ¿no? Pero sí hay muchos castaños oscuros que entonces difícilmente los aclaras. Y de un castaño oscuro, que sería un 3 de número, pasas fácil al 4, pero a un 5 ya es complicado porque tendrías que elevar el volumen de oxidante para poder aclarar dos tonos en ese particular tono, ¿no? Entonces sí, mientras más grueso y más oscuro, más difícil es de aclarar. Sí, muy bien, gracias. No, a usted. Y con Gracias. respecto también al chino, o sea, ¿tiene que ver también el cabello lacio, el cabello chino, en cuanto a que capte? No, no, en cuestión de aclaración, no tiene nada que ver, digamos, la forma con el resultado a nivel aclaración. Aquí es más como el tema, tal vez como la parte de la sensibilidad, a lo que me refiero es porosidad, daño, ¿no? Que a lo mejor a veces puede ser que un cabello rizado tienda a ser un poco más sensible o un poco más por lo mismo de sus cutículas, ¿no? Un poco más poroso y entonces puede haber aquí un poco más de daño a diferencia de un cabello liso. Pero hay cabellos, por ejemplo, rizados que están en perfectas condiciones y muy bien cosméticamente y un cabello liso que a veces por lo mismo o un cabello largo, ¿no? Eso sí podría depender un poco más, pero en cuestión de aclaración, para aterrizar, en cuestión de aclaración, no tiene nada que ver. Lo repito, nada más es qué tan oscuro es tu color natural y qué tan grueso es el diámetro, eso sí influye. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Gaby por la pregunta. ¿Alguien más? Gracias, Sandra, por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, comentario? Creo que al parecer no. ¿Cómo elegimos nuestro... Aquí está Grecia, buenos días. Sí, todavía de hecho les iba a explicar, bueno, Va, ahorita que sigamos con la presentación, pero dime, regresamos. cómo se usa, pero porque es sumamente importante y para qué son los diferentes pasos, ¿no? Pero adelante, adelante. ¿Regresamos a la presentación o quieres irlo platicando con la caja? ¿Cómo te sientes? Pues si quieres, a mí me gusta hacerlo como visual, Perfecto. ¿no? Sí, así también es más personal, así podemos ir viendo todos la información y nos sentimos más en confianza de vernos Sí. unos a otros. Ok, bueno, pues les platico entonces. Les digo, aquí tenemos que nuestro producto viene perfectamente pensado para que tú sin problema en casa lo puedas aplicar, ¿ok? Tenemos cuatro pasos. Perdón, Sandra, perdón. No, está Tengo bien, nada está bien. más otra pregunta, porque Sí, digo, ya veo que van a pasar como a los pasos. sí. De pronto yo tengo pacientes que mencioné es que no me ha quedado el tono, o sea, el tono como rojizo, como ese tono medio cobrizo, como medio castaño, o sea, se pueden mezclar o con qué colores las chicas luego de farmacias pueden sugerir como para hacer esa mezcla cuando quieren tener un tono como más rojizo, como más cobre. Híjole, no, pues yo no pueden mezclar porque dentro de nuestros tonos no tenemos tonos cobrizos ni rojizos. O sea, si yo tuviera, aunque sea, digamos, pensando en mezclar con los fundamentales, con los colores, pues te podría decir, pero en este caso nuestros tonos solo tenemos tonos fundamentales y dorados. Entonces no puedes tú obtener de esto
ni rojos ni cobrizos. Entonces, ni siquiera pensar en que, ay, pues vete a, no sé, a comprar un producto, por ejemplo, una cajita de un tono y mézclalo, ¿no? Porque acuérdense que se mezclan tecnologías. En el caso de las Arctic es una tecnología que tiene MEA y además, pues, aceites naturales, ¿no? Entonces, si yo te podría decir, mézclalo con, no sé, por decirlo, ¿no? Con Majirel 6.66, pues ya Majirel es una coloración, por ejemplo, que es con amoníaco y que no tiene toda esta tecnología y entonces pues chocarían, ¿no? Ya no tendrías el resultado que te estamos prometiendo. Claro. Sandra, buenos días. Para completar la pregunta de la doctora Gaby, ¿nos puedes explicar por qué los rojos, bueno, también en el mercado tienen una mala percepción? Porque son los que tienen más químicos. Sí, los rojos justamente, los rojos digamos que tienen más cantidad de pigmento. De hecho, hoy en día en las marcas se mezclaron dos tipos de pigmento en el caso particular de los rojos. Pigmentos puros, que son más gordos, digámoslo así, que tienen más cantidad de color, y pigmentos, digamos, normales de oxidación. Pero al tener pigmentos más puros, la carga de color como tal, pues es más intensa y a veces se eleva un poquito la cantidad de amoníaco para que haya mayor penetración a la corteza o córtex y mayor adherencia. Eso es lo que sucede, que hacen que el pigmento se vuelva, pues sí, como tal, de hecho así lo explicamos, más gordo para que se adhiera a la fibra capilar y con el paso de los shampoos dure y dure y dure. De hecho, hoy en día, si se dan cuenta, los colores rojos son más durables porque entre marcas van peleando ese tipo de nicho, digámoslo así, ¿no? Había una marca hace algunos años que era como la de los rojos, entonces todo el mundo se iba con esa marca para los rojos y entonces las otras marcas dijeron, a ver, no. Entonces empezaron a pelear y empezaron a hacer que la coloración fuera como más durable, pero tan durable que, por ejemplo, yo como colorista, si viene un rojo y me dice, ya no lo quiero rojo, ahora lo quiero rubio, me da miedo porque sé que es mucho proceso para poder eliminar ese pigmento, ¿no? Perfecto, entonces complementando, también en congruencia de la marca, no tenemos rojos porque como bien lo dice Sandra, tenemos algo, tendríamos que contar con más amoníaco o un agente que esté dañando mucho más la fibra capilar, lo cual no es lo más recomendable. Sí, exacto. ¿No? Entonces, siendo también muy congruentes con lo que promete la Sartig desde un inicio, por eso no tenemos rojos. Y además ya nos explicó la forma más técnica para también decirle a los pacientes o nosotros entender por qué nuestra gama se centra en rubios y castaños. Listo, Sandra, pues te cedo la palabra. Ah, ya, me cambié porque me estaba dando mucho el sol. Perdón. Ok, ahora sí, les explico cómo está esto. Fíjense, tenemos aquí 4 pasos. Paso 1, muy importante, es un presuero, es como digamos un pretratamiento. Aquí esto, ¿a dónde lo voy a usar o dónde lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar en la zona de medios a puntas, ¿ok? ¿Por qué es importante este paso? Porque siempre esta zona de medios a puntas justamente es donde está pues más sensibilizado, más poroso el cabello por diferentes causas, ¿no? Tanto mecánicas, ambientales o inclusive también, ¿por qué no hablar de este tema de los mismos productos o las mismas coloraciones? Y sobre todo cuando nosotros hacemos la coloración en casa, pues no tenemos ese cuidado de solamente aplicarlo en la zona donde tenemos que aplicar, que sería el crecimiento. Hablando de un retoque, en un cabello, digamos que voy a teñir por primera vez, lo tengo que aplicar en su totalidad y respetando todo el tiempo de pose. En el caso de una coloración, que voy a hacer un retoque, es decir, mi caso, ¿no? Yo vengo, yo ya estoy teñida, tengo mi centímetro de crecimiento y entonces yo qué voy a hacer, solamente voy a retocar la parte natural. ¿Por qué? Porque es donde se tiene que oxidar, aclarar y depositar el color que a mí me gusta, ¿no? Entonces, yo tengo aquí el paso 1, lo aplico en cabello sucio, seco, no lavado, aplico mi serum de medios a puntas. Después, de inmediato, voy a pasar al paso
2 y 3. Bueno, antes de pasar al paso 2 y 3, ustedes saben que en esta, en donde vienen, digamos, el paso a paso, vienen también los guantes, ¿no? Entonces, me pongo mis guantes y mezclo. Aquí, ¿qué sería? El paso 2 sería el oxidante, ¿no? Aquí se encuentra el peróxido de hidrógeno. Y en el paso 3 está el tubo de color, que aquí se encuentra el MEA, la monoetanolamina, el agente alcalino, y los pigmentos de color, ¿no? Entonces yo voy a mezclar el paso 2 con el paso 3. Lo mezclo en su totalidad, ¿no? Habrá quien te pregunte, oye, ¿y puedo usar la mitad y luego la otra mitad? Pues bueno, sí, pero siempre y cuando seas muy exacto con la mezcla, es decir, tienes que saber cuánto hay aquí, que yo la verdad desconozco porque no viene graduado ni nada, y es justo para usar completo, o sea, no para que estés usando mitad y mitad. ¿Por qué? Porque si no tienes la dosis correcta, la coloración no va a ser el buen resultado, ¿no? Entonces, uso todo con todo, lo mezclo. Además, también es un tubo para un retoque, ¿no? O un cabello corto. Para un cabello más largo, pues requeriría dos. Un cabello como más largo, ¿no? Como solemos tener muchas clientas y pacientes en México, pues es hasta 3 tubos, ¿no? Y además la abundancia. Entonces, bueno, lo mezclo, después hago Sandra, esto. Sí. perdón, yo soy usuaria de la Sartic y cuando es el retoque, la verdad, uno completo para la raíz, para ese centímetro, pues la verdad sí sobra. Entonces, y yo en ocasiones le digo a los pacientes, o sea, la mitad como para el retoque. Mira, yo diría mejor lo siguiente. Usa lo que te sobre, que a veces no es la mitad de lo ya preparado, lo vas a aplicar siempre para refrescar los largos y puntas, pero menos tiempo de pose o menos tiempo de proceso. Es decir, aplicas en el crecimiento, ¿no? Te cercioras que esté bien aplicado. Cuando hay canas tenemos que ser todavía más digamos, gentiles con el cabello y con el producto. A lo que me refiero es que hay que aplicar todavía más producto para que cubra perfecto la cana. Entonces aplico y una vez que concluyo, a lo mejor me quedo ni la mitad, ¿no? Pero me quedó todavía producto. Espero, son 35 minutos tiempo de proceso. Entonces lo que yo hago es espero a lo mejor 20 o espero a lo mejor 15, humedezco mis medios y puntas con un atomizador con agua y posteriormente aplico la coloración, lo que me sobró de zona 2 y 3 o zona de medios a puntas, y dejo lo restante, que podrían ser 10 o podrían ser 15 minutos, ¿no? A veces hasta 5, porque ya te tardaste en aplicarlo a lo mejor 5 o 10 minutitos. Con eso te ayuda mucho porque te va a ayudar a refrescar el color, pero también a devolver cosmeticidad o uniformidad, porque eso es otra de las características que tiene nuestra coloración de la Sartic, es que acuérdense que gracias a todos estos ingredientes naturales te ayuda a uniformar también el cabello, perdón, a nivel cosmeticidad, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta más, pero bueno, si les funciona, pues adelante. Luego, de repente podemos tener a veces como tropiezos porque, como les digo, si no hacemos la medida exacta, pues entonces la coloración, pues si hay canas, pues no va a cubrir canas, o a veces no se mantiene con el paso de los shampoos, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, bueno, después del paso 2 y 3, que ya lo mezclé, lo aplico, como les digo, y puedes tener diferente variabilidad de tiempo de proceso, ¿no? Lo importante es que en la parte natural siempre se tienen que respetar los 35 minutos. Yo les voy a dar un tip y para que se los den a sus pacientes de igual manera. Si tú emulsionas antes de lavar como tal el pelo, emulsionar es como que con tus yemas de tus dedos haces un masaje al contorno, sobre todo para evitar que se manche mucho, y al cabello como tal emulsionas
con tus manos, a lo mejor mojas un poco tus manos con los guantes y lo emulsionas con agua, se va a desprender mucho más fácil la coloración y entonces vas a lavar y enjuagar más rápido el tinte en el cabello, ¿ok? Después de esto, pasas al paso 4, que este es no solamente, digamos, que es este paso para devolver la parte ácida del pH en el cabello y cerrar las escamas, sino también es como el paso para lavar. ¿Por qué? Porque al tener una coloración con monoetanolamina y aceite, es una coloración que tienes que tener un lavado específico, ¿no? Y esto lo vas a hacer con el paso número 4. Entonces, con este paso lo aplicas, lavas perfecto el cuero cabelludo y el cabello, lo enjuagas y te alcanza para hacerlo en 2 tiempos, ¿no? Es decir, lavas, enjuagas, lavas, enjuagas. A mí me gusta hacerlo así. ¿Por qué? Porque, bueno, pues te eliminas en su totalidad la cantidad de residuo alcalino que pueda existir del día de la coloración. Sandra, una pregunta. ¿Tú recomiendas cuando enjuagamos el tinte utilizar shampoo o no? Utilizar shampoo. O sea, cuando... ¿Adicional al que viene en la caja? Exactamente, adicional al que viene en la caja. No, porque como lo acabo de decir, al ser una coloración que digamos que su tecnología es a base de monoetanolamina más aceite, se requiere de un shampoo específico. Esto va a ser el paso 4. Si tú usas un shampoo extra, o sea, un shampoo X, o a lo mejor no pensemos en un X, pensemos en un shampoo Lazartic. No tiene la tecnología que tiene el paso 4 para eliminar en su totalidad la coloración, el residuo alcalino, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensado a lo mejor un Color Protect en proteger el color, pero no en lavar el día del proceso como tal. Entonces debe de ser con este paso. No sé si les ha pasado que de repente te digan las clientas, es que me quedó como duro. A mí, yo les voy a platicar, la primera vez que usé las Arctic, yo cuando abrí el paso 4 y vi la consistencia, yo dije, ay, esto no es shampoo, esto es mascarilla. Entonces yo lavé con un shampoo extra X, pero además era un shampoo específico para lavar el pelo el día del tinte, ¿sabes? Profesional. Lo lavé y después dije, ahora sí voy a aplicar la mascarilla. Ya cuando apliqué el paso 4 de las Arctic, dije, ay, sí era shampoo. Dios, bueno, lo apliqué. Después, bueno, mi mamá se lo apliqué y me dijo, ay, Sandra, siento el pelo duro. Y entonces dije, ah, sí, claro, es que no lavé con el paso que tenía que lavar, sino lo hice después, ¿no? Y ya no lo hice de la mejor manera, de hecho. ¿Vale? Justo, entonces, para reforzar aquí, lo importante no solo es tener el buen producto y la buena recomendación con el paciente que ustedes hacen médicos, o también es el proceso adecuado. Es súper importante respetar el proceso. Sí, exacto. Listo. Muy pues, bien. Tú continúas, Sandra, gracias. No, pues creo que es lo que yo quería pues justamente hablar, ¿no? Dentro de pues el expertise, justo eso, cómo elijo el tono, cómo le puedo proponer un tono, porque es muchas de las preguntas que no solamente tienen ustedes, ¿no? Sino en general también una consumidora de una coloración. Y también, bueno, pues, ¿por qué tener esta diferenciación entre por qué uso las Arctic y por qué usar otra coloración? A lo mejor dentro de su mismo ramo, dentro de la parte de la dermatología, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí en lo personal, siendo ya colorista de muchos años, me encantan las Arctic. Algunas de las clientas que he tenido y que sé que son clientas que tienen cierta irritación con el proceso de coloración y todo esto, que buscan un resultado diferente. Les he recomendado inclusive que compren las Arctic y están fascinadas, ¿no? con el resultado. Tenemos la mano levantada de uno de los participantes. Claro que sí, por favor díganos su pregunta, abrir el micrófono.
Hola, buenos días. Hola. Tengo duda en el paso 4. ¿Me puede volver a informar sobre cómo lavar el cuero cabelludo? Sí, claro. Muchas Gracias. gracias. Ok, bueno, entonces lo primero, antes de pasar al paso 4, ya terminó el tiempo de proceso de pose de la coloración. Lo que ahora te sugiero que hagan y que le digan a la paciente es que emulsionen, ¿sale? Cuando emulsionan, acuérdense, con la yema de los dedos, desprenden la coloración y es más fácil de eliminarla. Entonces emulsiona unos minutitos con la yema de tus dedos y ya, ahora, importante, enjuaga bien la coloración y una vez que ya no haya residuo de color como tal, eso síganlo haciendo con los guantes, una vez que ya no haya residuo como tal, entonces sí, abren su paso 4 y lo aplican en su cabello, ¿no? Es un shampoo tipo mascarilla, ¿no? Entonces lo lavan y emulsionan con la yema de sus dedos. Emulsionan, hacen un poquito de espuma, no hace mucha espuma, pero es un producto para lavar el día de la coloración. Enjuagan, vuelven a hacer el mismo proceso porque les sugiero que lo hagan en 2 tiempos, ¿no? Es decir, 2 pasos para lavar, ¿no? Les alcanza perfecto el producto para lavar, para usarlo 2 veces ese mismo día. Si por alguno te dicen, no, pues a mí todavía me sobró, está bien, úsalo a la siguiente vez que te vayas a lavar el cabello, ya sea el siguiente día o en 2 días o al tercer día en función de tu frecuencia de lavado, usa otra vez si te sobró el paso 4. Porque les digo, de repente, no sé si les ha pasado que te dicen, es que lo sentí un poquito duro, es porque no han lavado bien el producto. Sandra, ¿nos puedes también explicar, por favor, qué pasa cuando no enjuagamos bien el tinte? Porque muchas veces se quejan de que, ay, bueno, no muchas, pero hay ocasiones en las cuales nos dicen, ¿sabes qué? No me cubrió la cana. Entonces, ¿por qué pasa esto? Mira, yo creo que uno, no elegí bien el tono, puede ser, elijo tonos muy claros. En un tono, entre más claro sea el tono, menos cobertura tienes. ¿Por qué? Porque pensemos en que los colores van siendo con menos cantidad de pigmento. Entonces, si tú dijéramos, elegiste un 9.00, pues vas a tener menos cobertura que con un 8, con un 7, ¿no? Entonces, ya después del 8 sacrificas la cobertura y se vuelve una cobertura más tipo transparencia, ¿no? Más como matiz, digámoslo así. Esa es una. 2, y te estoy hablando de 3 que pasan, pero pueden haber muchas más, ¿no? 2, es que hacen esto, o sea, no, dicen, no, pues es que una cajita sí me alcanza perfecto como para 2, entonces sacan, pero no miden, ¿no? Y entonces no fue la cantidad exacta de uno y de otro. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces diluyo el color, no cubro cana. Por eso les digo que a mí sí, y mira que pues yo me dedico a esto, pero me resulta como un poco comprometedor cuando ya uso mitad, ¿no? Y la otra es que no respetan los tiempos de pose, de proceso, entonces lo dejan menos tiempo o lo dejan más tiempo. Cuando lo dejas más tiempo hay mayor oxidación, que quiere decir que con el paso de los shampoos o el mismo día ya no hubo cobertura, ¿ok? Eso puede pasar. La verdad, el quitar o el eliminar el producto, el shampoo no depende la cobertura, ¿no? Esos son más lo que te puede pasar en el caso de cobertura de cana. Perfecto. Otra pregunta. Por ejemplo, yo como paciente o yo como médico, cuando voy a escoger mi tono y resulta que, ay, no hay este tono, ¿puedo recomendar otro tono? Por ejemplo, un tono más arriba, un tono más abajo. Sí, pero depende. O sea, mira, por ejemplo, digamos que su base natural es un 4, pensemos, ¿eh? Y se aplica un 6, ¿no? No hay 6. ¿Le puedo aplicar 7? Sí. No le va a quedar más claro. ¿Por qué? Porque recuerda que el poder de aclaración lo da el oxidante. Entonces, no, puede variar un poquito el reflejo, pero no va a quedar más claro, ¿no? Pero si, por ejemplo,
me voy a más oscuro, pues sí comprometo. ¿Por qué? Porque me va a quedar oscuro. Y entonces, pues obviamente a la paciente pues no le va a gustar, ¿no? En el caso de los dorados, por ejemplo, pues el reflejo va a ser con más luminosidad. No se va a ver amarillo, pero sí se va a ver más luminoso. Pensando en que no hubo un 6,00, pero sí tengo un 6,30, es más claro ópticamente. O al revés, no tengo 6,30 y tengo 6, entonces pues ahí sí se va a ver más oscuro y ella lo va a notar y te va a decir, no, es que no me quedó igual, ¿no? Perfecto, entonces para resumirlo, siempre que no tengamos el tono, ejemplo, un 5, siempre váyanse al más claro, o sea, uno más claro, uno para abajo. Es decir, sería un 6. Recuerden que los números de tonos, el 1 es negro y siendo el 9 el más claro. Entonces recomendaríamos como que sumándole 1, ese sería el más claro. ¿Va? Sí, sí, de preferencia, no más Buenísimo. oscuro. Pues ustedes díganme si tienen alguna otra pregunta. Al parecer no, ya no veo tampoco manos levantadas por acá. En el chat tampoco no nos han escrito algo más. Si alguien tiene alguna duda también la pueden escribir en el chat. Parece que no, Grecia. Pues bueno, gracias a ustedes por estar en esta reunión junto con Sandra. Esperamos haya sido de utilidad y lo que necesiten, por favor, contactar directamente a sus vendedores o con nosotros. Un gusto de siempre atenderles. Gracias, Sandra. Gracias por tus comentarios y ayudarnos a saber más de coloración.